¿Qué está pasando en el mundo? Estados Unidos sigue con el apoyo militar, mandará a Ucrania más equipamiento pesado, armamento aéreo. Esto significa más equipamiento para contrarrestar la invasión que hizo Rusia a Ucrania y así recuperar más territorios. Este tipo de equipamiento se había negado al principio del conflicto, pero ahora anunció el secretario de la Defensa de Estados Unidos el envío de material militar a Ucrania. El armamento mandado a Ucrania por Occidente sería 800 sistemas Stinger, destruyen helicópteros y aviones de baja altura, 2000 lanzacohetes, 100 drones teledirigidos para ataque e inteligencia, miles de armas de mano, lanzagranadas, rifles, pistolas y ametralladoras. Con esto se reforzará el ejército de Ucrania en la lucha con Rusia, pero se darán combates más duros. Esperemos que acabe este conflicto para que no afecte a la población civil. Con este armamento enviado de Estados Unidos pone más tensa la situación en la zona, pero estaremos informando. Escuchemos. Más armamento para Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que enviará artillería, municiones y misiles por un valor de $1.000 millones tras una conversación con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario también prometió $225 millones en asistencia humanitaria que se destinará a alimentos, agua potable, suministros médicos y otros bienes de primera necesidad. En Bruselas, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, había instado al grupo de contactos sobre Ucrania a intensificar con urgencia el compromiso de entregar las armas que Kiev reclama con vehemencia. Eventualmente querremos trabajar con nuestros aliados y socios para crear capacidades que se mantengan en el tiempo, pero realmente estamos centrados en lo que los dirigentes creen que son sus necesidades actuales en esta lucha. Por su lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, obtuvo una señal de apoyo de su homólogo de China, Xi Jinping. Según reportó la agencia oficial Xinhua, el mandatario chino dijo que su país está dispuesto a proseguir con Moscú el apoyo mutuo en cuestiones de soberanía, seguridad y otras cuestiones de interés fundamental y preocupaciones importantes. El gobierno ruso indicó que los líderes acordaron ampliar la cooperación en los campos energético, financiero, industrial, de transporte y otros, teniendo en cuenta la situación económica mundial que se ha complicado, según dijo, debido a las sanciones ilegítimas de Occidente contra Rusia. Ante las sanciones occidentales, el gigante ruso Gazprom anunció una reducción adicional de 1/3 de sus envíos de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, al día siguiente de una drástica reducción inicial. En 2 días, el recorte llega al 60% del flujo. En el terreno, las autoridades ucranianas admitieron haber perdido el control del centro de Severodonetsk en el Donbass, una región controlada ya en gran parte por separatistas prorrusos desde 2014. Según el alcalde de esta ciudad, una parte de las tropas ucranianas están atrincheradas junto a más de 500 civiles en Azot, una enorme planta química. Moscú propuso el martes abrir un corredor humanitario para desalojar a los civiles hacia territorios controlados por los rusos. Kiev no ha confirmado esta información. Un líder separatista prorruso acusó ayer a los ucranianos de haber impedido esa operación. Allí en Moscú. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? José Manuel, siempre es un gusto conversar contigo al aire. Tras escuchar las amenazas de Putin y ver precisamente las imágenes de las explosiones de los últimos días, ¿qué podemos decir sobre este momento de la guerra? ¿Es el peor momento de la guerra que estamos viviendo, Manolo? Indiscutiblemente, José Manuel, este es el peor momento, pero también te muestra y te dice y te indica que Putin no está fuerte como él lo quiere mostrar. Estos misiles que ha tenido que enviar son misiles obviamente lanzados desde el Mar Negro, desde el Caspio, lanzados desde lanzaderas móviles desde allí, desde el este de Ucrania. Misiles que ha tenido que utilizar porque no ha podido con las fuerzas terrestres y, como tú sabes, Zelensky está estando fuerte en su contraataque y conquistando pueblos que incluso él se los había anexionado. Y algo muy importante, este puente derribado de Kerch, ¿qué significa? Era el símbolo de la unión entre Rusia y Crimea cuando Putin se la anexó. Y ahora este puente derrumbado, estas imágenes que tú, yo y todos estamos viendo, no es más sino el símbolo de que Putin definitivamente viene en desbandada, viene en caída libre. Y ojo, dentro del Kremlin ya hay fuertes rumores de cambios que se están pidiendo por la forma como se están llevando a cabo
los ataques, la guerra misma en Ucrania. Unos muy conservadores que quieren que la guerra continúe más recia aún, y otros, por lo contrario, quieren que la guerra termine en este punto, José Manuel. Claro, pero eso es bastante complicado, Manolo, porque la derrota para Putin internamente, externamente, económicamente y desde el punto de vista de lo que significa militarmente para el ejército ruso es realmente enorme. Entonces, un líder como Putin, que apostó, digamos, al 100% a ganar una guerra rápidamente y que no ha logrado hacerlo, sino que hoy día está prácticamente perdido esta guerra, es muy difícil que lo haga. Así es, primero por el orgullo de Putin, ¿no? Putin tiene el orgullo muy en alto. Cuando comenzó la guerra, tú sabes que su ego estaba muy por los cielos. El viernes cumplió 70 años Putin, pero fíjate, esos 70 años no tenía mucho que celebrar. Tampoco llegaron grandes presidentes ni importantes personalidades que son muy afines a él a celebrar ni a acompañarlo. O sea, Putin se está quedando solo, eso hay que entenderlo desde todo punto de vista. Desde China no fue mucho la celebración ni las felicitaciones. Sus aliados más cercanos tampoco. Quiere decir, Putin se está quedando solo, indiscutiblemente es el paria internacional, José Manuel. Ahora, este es un conflicto que no tiene una salida fácil. Por el momento la negociación no es viable, no quiere negociar Zelensky, solo bajo condiciones hoy día desde una posición, digamos, de, entre comillas, ganador. Entonces, o Ucrania termina de sacar a los invasores rusos, o Rusia apuesta por un ataque mucho más agresivo e incluso un ataque nuclear. Entonces, las alternativas que hay de resolución del conflicto, la verdad es que son complejas, Manolo. Muy compleja, y sobre todo que la comunidad internacional no puede terminar de ponerse de acuerdo en cómo terminar de ahogar a Putin para poderlo hacer parar esta guerra. Además, Putin está apostando demasiado fuerte. Acuérdate que no hay amenazas que no se pueden descartar, ni hay enemigos pequeños tampoco. Putin está moviendo del Ártico al K-329, el Bielgorod, y está Putin también moviendo un tren con pertrechos nucleares hacia la frontera. Se está esperando, obviamente, cuáles serán sus movimientos. Los sistemas de espionaje satelitales del occidente están muy encima por saber cuáles serían los siguientes movimientos de Putin. Las tropas tácticas, las tropas de misiles tácticos también están a la expectativa en la misma Rusia, esperando las órdenes de su comandante en jefe. La apuesta está demasiado alta, tan alta cuando la crisis de los misiles de Cuba, la crisis del Caribe, Manuel, y es precisamente lo que la comunidad internacional querría parar. Pero en Europa hay intereses muy claros que no dejan progresar ningún tipo de sanción fuerte, como sacarlo del SWIFT internacional y cercenarle la entrada de sus dólares, porque la guerra la están pagando los dólares del petróleo que está vendiéndole a China y a India, que le están comprando el petróleo que dejan de venderle a Europa, ¿no? Así es, así que es un conflicto que cada día se pone más complicado y también mucho más peligroso. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Estados Unidos mandará a Ucrania artillería aérea para reforzar más el ejército de Ucrania. Al principio del conflicto se negó a mandarlo con los aliados. Bombarderos rusos destruyen la red eléctrica de Ucrania, dejando 1 millón de personas sin electricidad. Con esto Ucrania se encuentra en crisis. Te invito a ver el video, que son las armas nucleares tácticas que podría usar Rusia en Ucrania y sus consecuencias. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios, cómo ves la situación, y activa la campanita. Gracias.